Ya estamos listos para otro live, martes de live. Vamos a esperar a que se vayan conectando y vamos a dar inicio. Ya por ahí ya tenemos los primeros en saludar. Espero que se escuche bien. Hágame favor de decirme los primeros si escuchan completa la transmisión para ya arrancarnos. Perfecto, ya estamos aquí ya. Se unió Rafael, ya se unió Cari Urbina, Hidalgo, van pasando muy rápido. Brenda, Nava Jorge, 18, Misael. Excelente, buenas noches a todos, qué gusto que se estén conectando. Ha funcionado muy bien, cada vez está mejor la interacción en Instagram. Se está juntando un grupo de abogados que tienen intereses en el derecho penal o personas que tienen interés en el derecho penal. Ya somos cerca de 4.600, 700 personas las que estamos en este pequeño proyecto que estoy encabezando con mucho gusto y me siento muy bien en la plataforma porque al final pues creo que son 4.500 personas, 4.700 personas que están interesadas en estos temas, ¿no? Y son personas que les gusta el derecho penal, les gusta la forma en como yo trabajo y entonces se hace una buena comunidad, una comunidad muy, muy interesante. Hay muchos temas que ustedes me ponen en sus mensajes, que ustedes me dicen, oye, doctor, quiero que hable de este tema. Yo lo que hago es en esta semana que viene, encontrar el tema que más me piden y confrontarlo con algún otro, ¿no? Entonces esta semana, por ejemplo, los martes publico una encuesta, los jueves publico una encuesta diciendo qué tema quieres para el siguiente live. Y entonces pongo dos opciones, entonces pongo por ejemplo procedimiento abreviado, sistema de objeciones, descubrimiento probatorio y ahí hacen una votación y así es como elijo el tema de live. Este tema fue muy votado, descubrimiento probatorio, y fue uno de los temas muy recurrentes. Es un tema que me piden muchísimo que hable y entonces tenemos aquí cerca de 40, 50 minutos para tocar este tema. Creo que con esto basta para poder tener lineamientos esenciales de lo que es descubrimiento probatorio y que a todos les sirva. Entonces, también ya por ahí mi esposa me regañó y me dijo, oye, tú te pones a hablar y al final quieres contestar ya las preguntas y ya fueron muchísimas preguntas que te pasaron. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a empezar a exponer un poco el tema, veo preguntas, expongo un poco más el tema, contesto preguntas para que lo hagamos más interactivo, que valga la pena verlo en vivo, ¿no? La diferencia con verlo en vivo, haberlo retransmitido, a verlo en la repetición, pues es que aquí puedes hacer preguntas en tiempo real y aquí las vamos a estar contestando. Entonces tiene razón mi esposa, vamos a empezar a exponer y luego contestar. Listo, muchas gracias a todos los saludos que me están mandando desde Argentina, me escribe G. Hernández, abogado, muchas gracias. Mucha gente de Latinoamérica que también está conectada aquí. No sé si les sirvan los contenidos, porque pues todo yo lo hago a la legislación mexicana. Espero que de alguna otra manera puedan capitalizarlo para sus legislaciones en sus países. Yo creo que de alguna otra manera lo pueden utilizar, no sé, desconozco y no quiero mal enseñarles, mal informarlos. Entonces, pues vamos a arrancar con este tema. Es un tema, para mí, y no lo digo digamos como de forma ególatra, ¿no? Para mí es un tema muy sencillo, muy, muy simple, pero la verdad es que me he dado cuenta que a todo el mundo se le complica. El descubrimiento probatorio es un dolor de cabeza en muchos procesos. Entonces vamos a poner primero un concepto. Aquí por ahí ya también está Susana 811, buenas noches. Ahí por ahí vamos a poner un concepto de descubrimiento probatorio. Vamos a poner una primera piedra para este tema y es el que tienen que apuntar todos ustedes. El descubrimiento probatorio, anótenlo ahí en su cuaderno, los que anoten, pónganle ahí, es una obligación. Es una obligación de las partes. Es una obligación. Si tú tienes por ahí un curso con algún profesor que te diga, bueno, para la defensa no es obligatorio, la defensa está bien, es un criterio que tiene tu profesor, no es que esté mal, tu profesor tiene un criterio, pero el código en el artículo 337 lo marca como una obligación. Si tú interpretas la palabra obligación solo para el Ministerio Público, para el asesor jurídico, pero no para la defensa, porque la defensa, en fin, empiezas a crear toda una teoría de interpretación de por qué para la defensa no es obligación, bueno, esa será la responsabilidad de quien dice eso. Si quieres tú tener procedimientos sanos,
donde no tengas alguna incidencia, algún enfrentamiento con un juez, alguna situación de incomodidad por exclusión probatoria, créetela, piensa que es una obligación, ya. Para ti, como defensor, para ti como asesor jurídico, para el Ministerio Público, para todos, es una obligación. Si lo tomas así, literalmente, gramaticalmente, como está en el código, vas a quitarte dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza. Entonces, primero, ya sé que por aquí me van a preguntar, oiga, es que a los defensores no se les debe de obligar. Bueno, a lo mejor en el mundo del deber ser, a lo mejor no. Pero en el mundo de ser sí lo es. Y la mayoría de los jueces obligan a los defensores también al descubrimiento probatorio. Entonces, es una obligación. Eso es el primer gran concepto. ¿Obligación de qué? De darse a conocer la información que van a llevar al juicio oral. Entonces, si yo, así de simple, si yo quiero llevar a un testigo, tengo que tener algún registro, algún documento, algún registro, en donde de lo que ese testigo va a ir a hablar a juicio, su entrevista, por ejemplo. Y ese documento se lo tengo que mostrar a mi contraparte. Y eso es descubrimiento, la obligación de darnos a conocer entre las partes los registros con los que contamos. ¿Relacionado con qué? Con las pruebas que vamos a ofrecer. Entonces, a todo ofrecimiento de prueba, y aquí está la primera gran premisa, a todo ofrecimiento de prueba que hagas, tiene que haber un descubrimiento probatorio, un descubrimiento del registro, de aquel registro que tú pretendas utilizar, ¿no? De aquel registro que dé cuenta de la existencia de ese testigo. Ahorita vamos a ver por qué sirve, por qué se hace, para qué se hace, por qué es esa condición, por qué es una obligación. Entonces, de entrada es una obligación, ya lo dijimos, y lo segundo, que es lo más importante, es que si ofreces cualquier medio de prueba, el que sea, testimonial, pericial, documental, el que sea, tienes esa carga de mostrarle tu registro sobre ese medio de prueba a tu contraparte. Si eres defensor, estás obligado a mostrárselo al Ministerio Público y al asesor jurídico. Si eres Ministerio Público, estás obligado a mostrárselo al asesor jurídico y al defensor, igual el asesor al defensor del Ministerio Público. Es decir, nos damos a conocer la información entre las partes. ¿Cuáles partes? Los sujetos procesales que van a llevar los sujetos procesales que contienen asesor jurídico, defensor y Ministerio Público. Entonces, ya tenemos aquí el gran concepto del descubrimiento probatorio. Vamos a ver aquí algo que digan. Dice Andrés García que el artículo 344, en el desarrollo de la etapa intermedia en fase oral, el juez debe preguntar si ya se hizo el acto procesal donde considero como usted que es una obligación. Sí, esta obligación, ¿dónde se verifica? Es lo que estaba diciendo Andrés García. ¿Dónde verifican esta obligación? Pues cuando llegas a la audiencia, es lo primero que te pregunta el juez. Oiga, ¿hay las condiciones para llevar la audiencia intermedia? Y cuando dice hay las condiciones, se está refiriendo si ya se descubrieron la información. Ministerio Público ya le dio la carpeta de investigación al defensor. Entonces, al asesor jurídico ya entregó sus registros a las partes contrarias, al defensor o al Ministerio Público. Defensor ya descubrió, ya hizo su descubrimiento probatorio. Entonces, es ahí donde hace esa verificación justamente en la audiencia. Si no la han completado, ahorita vamos a ver la consecuencia. Las consecuencias de no haber descubierto también es algún tema polémico. Por ahí dice Derecho Puebla Oficial, buenas noches, saludos. Gerardo 9, saludos maestro Rauda. Víctor 0192, buenas noches. Y dice Ulises, ¿mostrar o dar copia? Vamos a empezar, es interesante, ¿no? Y por aquí Memo me pregunta otra cosa en relación a qué pasa si el acusado no contesta la acusación o no responde la acusación. Bueno, ese es un tema distinto, o bueno, es un tema relacionado pero un poco distinto. Y Memo Iniesta también nos dice, ¿se puede ofrecer pruebas en la audiencia intermedia y realizar el descubrimiento probatorio en la misma? Esa es una pregunta que vamos a resolver más adelante. Entonces vamos aquí primero con lo que nos dijo Ulises. Ulises dice, a ver, vamos a empezar con cada uno de los sujetos procesales obligados. Vamos a empezar con el Ministerio Público. ¿Cuál es la obligación del Ministerio Público? De entregarte todos los registros, darte acceso a los registros y entregarte copia de todos los registros con los que cuente la carpeta de investigación. Todos, sin importar que los vaya a ofrecer o no los vaya a ofrecer.
toda la información que está en una investigación la tiene que descubrir, incluyendo las evidencias materiales, cualquier información, cualquier documento, todo te lo tiene que entregar el agente del Ministerio Público. ¿Cuándo tiene que cumplir con esa obligación? Bueno, pues en realidad el agente del Ministerio Público cumple con esa obligación de dar acceso, pues desde que cita al imputado a una investigación, desde que te llega el citatorio para la investigación inicial, desde ahí, cuando llegas tú con tu cliente que todavía ni sabes de qué trata el asunto, por qué denunciaron, apenas te vas a enterar, lo primero que hace el agente del Ministerio Público, antes de que declares o que te entrevisten en sede ministerial, lo que hace es darte la carpeta de investigación para que la revises. A ver, defensor, revise la carpeta, a ver, imputado, revise la carpeta. Entonces, el Ministerio Público cumple con esa obligación desde el principio. Lo que sí es que no te da la copia, y la copia te la da cuando te citan a la audiencia inicial. O sea, si se dan cuenta, el Ministerio Público se la pasa descubriendo durante toda la etapa de investigación. Cuando te cita a la audiencia inicial, ahí mismo, te da la copia de la carpeta de investigación para que puedas preparar tu audiencia inicial. Ustedes lo saben, los que han llevado audiencia inicial saben que cuando llegas a una audiencia inicial, si no te han dado copia antes de la audiencia, te dan la copia de la carpeta de investigación. Entonces, en cierta parte de la investigación tú ya sabes qué contenido tiene, incluso ya tienes copia de la investigación. Y luego, llegando a la acusación, ya acabando la investigación complementaria, llegando a la acusación, el agente del Ministerio Público completa su descubrimiento, presentando su acusación, completa su descubrimiento con lo que hizo en la investigación complementaria. Ahí te completa ya la investigación, el descubrimiento probatorio. Entonces, se dan cuenta, el Ministerio Público va cumpliendo su obligación, pues digamos, sistemáticamente. Te va dando acceso a la carpeta de investigación, luego te da copia en cierto momento antes de la audiencia inicial, y después en la investigación complementaria, una vez que concluye la investigación complementaria, te vuelve a dar copia de todo lo que está ahí. Y también una vez que presenta la acusación te dice, bueno, y si quieres tener contacto con las evidencias materiales, ahí están a tu disposición las evidencias materiales. Suena muy bonito, como lo digo, ¿no? A veces muchos ministerios públicos esta parte del descubrimiento probatorio te la hacen cansada, no te quieren dar la copia, no te quieren prestar las evidencias materiales, te dan las copias pero no te las dan completas. O sea, sí hay ciertos fastidios que hace el Ministerio Público para no darte la información completa. La obligación es dártela toda la información, pero pues, hay ministerios públicos que hacen ahí cositas para que no te llegue completo. Bueno, cuando suceden ese tipo de eventualidades, vas con el juez de control y le dices, oiga, no ha cumplido el Ministerio Público con su obligación, le pido que complete su obligación, falta esto, falta aquello. No me quiere dar acceso a las evidencias materiales y entonces lo puedes obligar a que cumpla. Esa es la obligación del agente del Ministerio Público. La obligación de la asesoría jurídica, la obligación del asesor jurídico es descubrir registros, no registros de investigación, registros. Si el asesor jurídico cuenta con algún testigo que haya sido entrevistado por el asesor jurídico en forma privada, pero que no esté en la carpeta de investigación y lo quiere ofrecer como prueba, bueno, pues ese registro de entrevista lo tiene que descubrir. Normalmente el asesor jurídico no descubre, casi es muy raro que el asesor jurídico descubra, porque normalmente el asesor jurídico todo lo ingresó a la carpeta de investigación. Entonces, si el asesor jurídico tenía testigos, si tenía peritos, si tenía documentos, lo ingresó en la investigación inicial o lo completó lo hizo en la complementaria. Entonces, normalmente no es necesario que descubra dos veces. O sea, si el Ministerio Público ya te dio la carpeta de investigación y las pruebas que está ofreciendo el asesor jurídico están dentro de la carpeta de investigación, ya no es necesario que hagas descubrimiento. O sea, si el testigo que vas a llevar al juicio como víctima u ofendido, que vas a llevar a juicio, ya está entrevistado en la carpeta de investigación y esa carpeta de investigación ya la tiene el defensor, entonces ya no hay necesidad de descubrir nada, ya se descubrió en automático. No hay necesidad. La excepción es solo si el asesor jurídico no ingresó esa información a la carpeta de investigación. Y por ahí tiene una pericial, por ahí tiene un documento, por ahí tiene una testimonial. Bueno, pues tendría que tener un registro de esa información y poderlo trasladar. ¿Cuándo lo tiene que hacer? 3 días después de presentada la acusación. Cuando el Ministerio Público presenta la acusación, le dan 3 días al asesor jurídico para que finque la coadyuvancia, para que él establezca la coadyuvancia, y en esos 3 días el asesor jurídico no solo tiene que ofrecer pruebas, sino que tiene que descubrir. Vamos a ver aquí un poquito de las preguntas.
antes de seguir, porque si no me sigo y es un error. A ver, dice, si no se realizó registro del acto de investigación, ¿es razón suficiente para desechar su admisión? Ahorita vamos a ver las consecuencias de no descubrir. En la audiencia inicial pueden llevar testigos bajo qué premisas. Bueno, ese es un tema que no es ajeno a la conferencia, pero lo podemos tocar más adelante cuando hablemos de audiencia inicial. Muchas gracias, Baez. Si la víctima y el asesor jurídico no se dieron de alta como coadyuvante, de todos modos tenemos que descubrir si la coadyuvancia es totalmente independiente a la obligación que tienes de descubrir. O sea, una persona puede ofrecer medios de prueba y ese ofrecimiento de medios de prueba, un sujeto procesal, y ese ofrecimiento de prueba ya lo obliga a descubrir, seas o no seas coadyuvante. Entonces, la coadyuvancia es tema aparte, no requiere ser coadyuvante y para tener esa obligación, la obligación nace con el ofrecimiento. Entonces, tu obligación nace, si ofreces un testigo, tienes que descubrir un registro del testigo. Ahorita vamos a ver un poquito de qué tipo de registros, ¿vale? Hay que distinguir un poquito. Un registro de investigación es aquel que está en la carpeta de investigación. Un registro X es el que lo hizo en forma privada el asesor jurídico o el defensor. Esos registros, así está establecido en 337, el Ministerio Público descubre registros de investigación, la defensa y el asesor jurídico descubren registros, meros registros. Esos registros no están en la carpeta de investigación. Si estuvieran en la carpeta de investigación, no hay necesidad de descubrimiento. Si tú como defensor, como asesor jurídico, te quieres evitar este rollo de descubrir, pues preséntalos en la investigación. Lleva tus entrevistas en la investigación, lleva tus peritajes en la investigación y en automático estarán descubiertos. Yo como defensor nunca lo hago. Yo nunca descubro hasta que me toca cumplir con esa obligación. Por estrategia. Yo nunca le llevo mis testigos o mis entrevistas al Ministerio Público en una investigación complementaria. No, porque al final puede hacer cosas. Entonces yo desconfío y por eso yo no descubro hasta el último minuto que me toca descubrir. O sea, me guardo las cartas hasta el último minuto. Entonces, el asesor jurídico tiene 3 días para hacer su descubrimiento probatorio. Algo que quiero dejar en claro aquí, que en donde muchos la riegan. Primero, tú descubres, el descubrimiento es entre partes, nada tiene que ver el juez nada tiene que ver, o sea, tú no tienes que llevar las entrevistas al juez. No, he visto muchos escritos de ofrecimiento de pruebas, que haces tu ofrecimiento de pruebas del testigo Juan Pérez Pérez, y ese ofrecimiento le anexas copia de la entrevista de Juan Pérez Pérez con el juez. Y he visto muchos jueces que mandan a llamar al que hizo eso y le dicen, ven y recoge tus registros, tú no me tienes que entregar mis registros. Tú solo tienes que ofrecer la prueba. Los registros son entre partes. Entonces, en un mundo del deber ser, lo que tendría que hacer el asesor jurídico es presentar su escrito de ofrecimiento de medios de prueba, presentar su escritito de ofrecimiento de medios de prueba en la mañana ante el juez de control y por la tarde ir a buscar al Ministerio Público y al defensor para entregarle copia de esos registros. Algunos jueces son bondadosos, algunos jueces son buena onda. Y si tú le presentas el ofrecimiento y le acompañan los registros, no te mandan a recogerlos. Dicen, a ver, yo se los traslado. Y ellos te ayudan a descubrirlo. Cosa que no es real, cosa que no debería ser. Porque un juez no tiene que interferir en el descubrimiento, no tiene que meterse. Es entre partes nada más. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Bueno, ofrezco mi medio de prueba en la mañana con el juez de control por escrito y en la tarde ando buscando al Ministerio Público y al asesor jurídico para que me reciba mis entrevistas, mis documentos, mis videos, mis fotografías, mis periciales, mis informes periciales, en fin, yo voy a hacerlo en la tarde. Entonces tengo un paquetito que es mi escrito de ofrecimiento de pruebas, que son 3, 4 cuartillas, y tengo un paquetote que son toda mi información que yo tengo recopilada para hacer el descubrimiento. Y hago ese ejercicio, ¿no? Vamos bien. Aquí dice Pirul Yamal, que no se corre traslado con los datos de prueba. Mira, no me gusta decirle datos de prueba, me gusta decirle registros. ¿Qué es un registro? Un registro es un soporte material que contiene información. Puede ser una fotografía, puede ser un audio, puede ser un video, puede ser un documento, puede ser una entrevista, puede ser un objeto. O sea, ese es, digamos, el registro como tal, es aquel soporte material que contiene información. Entonces, el soporte material le decimos registro. Y si tú te fijas, Piru Yamal, si tú te fijas,
El 337 dice que descubre los registros, no te dice descubres tus datos de prueba, descubres tus registros. Si yo voy a ofrecer un testigo, entonces tengo que tener un registro de ese testigo relacionado con lo que voy a decir, para que no existan sorpresas. O sea, la finalidad del descubrimiento es que no vaya, primero para saber la pertinencia, ¿no? O sea, tú quieres llevar a Juan Pérez Pérez al juicio, pero ¿para qué lo quieres llevar? ¿De qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que va a informar? ¿Sirve ese testigo? ¿Es pertinente o no es pertinente? ¿Es útil para el esclarecimiento de los hechos? ¿Hace referencia directa o indirecta al hecho material de investigación? O sea, es para saber a qué vas al juicio, a qué vas a llevar un testigo al juicio. Si tú no sabes a qué llevas un testigo al juicio, pues entonces es como una cajita de sorpresas, ¿no? Cuando llegue al juicio Juan Pérez Pérez, si no hay registro, pues a ver de qué declara, no tengo ni la menor idea de qué va a hablar. Entonces es por eso que el registro tiene que llevar esa relación con el hecho controvertido. O sea, estamos hablando de una violación y hay una entrevista de un testigo que habla, no sé, de la buena conducta de la persona hace 20 años. O sea, ¿qué pertinente es eso? O sea, ¿qué tan pertinente es eso? Por eso es necesario los registros, para que las partes puedan discutir sobre la necesidad de la prueba, sobre su pertinencia, sobre su sobreabundancia, sobre su licitud o ilicitud, sobre su nulidad. Es por eso que necesitas un registro. Por eso es una obligación. Entonces, tú cuando vayas a ofrecer un medio de prueba, piensa siempre así, anótalo ahí, piensa siempre. Tengo el soporte material sobre ese testigo, sobre ese perito, sobre ese documento, lo tengo ya en las manos. Yo puedo ofrecer una documental. He visto muchos casos de errores graves que ofrecen un documento que no tienen. Ofrezco el informe que rinda el registro público de la propiedad. ¿Que rinda? A estas alturas, en etapa intermedia, estás ofreciendo un registro que va a rendir el registro público de la propiedad. ¿Estás ofreciendo ese documento que no tienes en las manos? Estás tarde, se acabó. Llegaste tarde al ofrecimiento de medios de prueba. Eso lo tuviste que haber hecho en la investigación complementaria. Esa información la tuviste que haber recabado antes. No puedes llegar a la etapa intermedia, ofrecer un documento que todavía no tienes. Entonces es importante que toda prueba que ofrezcas sepas que tiene que tener un registro, un respaldo. Si haces eso no vas a tener ninguna falla. Ahora, por un lado, recapitulando, por un lado voy con el juez de control a hacer mi escrito simple y llano de ofrecimiento de pruebas. Ofrezco un testigo, 2 testigos, 3 testigos, un perito, otro perito, un documento, un video, una fotografía. Punto y aparte, ese escrito termina. Me voy a la agencia del Ministerio Público a buscarlo, me voy con el asesor jurídico, oye, por favor, recíbeme estos medios, esos registros que a la postre voy a ofrecer como medios de prueba. Te reciben, se acabó, vámonos. Dice por ahí, dice Daniel Leonardo 99, ¿existe facultad de la defensa para abstenerse de ciertos medios de prueba? No sé para dónde va tu pregunta, pero a lo mejor es esto lo que he estado buscando. La defensa no tiene obligación de descubrir todos los registros con los que cuente, solo los registros que va a ofrecer. Yo a veces tengo entrevistas de testigos que no me sirven y que incluso le pueden servir a la fiscalía. ¿Y qué hago con estas entrevistas? Miren, las rompo, se acabó, no existieron. Porque yo como defensor solo estoy obligado a descubrir aquel registro que pretendo ofrecer como medio de prueba. No el registro como tal, sino el testigo. O sea, tengo que descubrir la entrevista del testigo que pretendo ofrecer. Entonces, sí me puedo guardar cosas, porque no estoy obligado más que a lo que voy a ofrecer. En cambio, el Ministerio Público no. El Ministerio Público está obligado a descubrirte todo, lo que ofrezca y lo que no ofrezca. Son grandes diferencias que tenemos entre el Ministerio Público y el defensor en materia de descubrimiento probatorio. Entonces yo elijo, de todo lo que registré, yo elijo qué me conviene y qué no me conviene. De lo que me conviene, lo ofrezco en un escrito al juez de control y descubro al Ministerio Público y al asesor jurídico. Dice Jorge Narváez Díaz, cuando un imputado
cambia de defensor antes de la audiencia intermedia y el descubrimiento se hizo al abogado revocado, ¿se tiene que hacer de nuevo? Sí, sí. Mira, esto pasa mucho, Jorge, y es muy buena pregunta. Pasa mucho que el Ministerio Público ya le dio copia de la carpeta de investigación a un defensor. Y llega el día de la audiencia inicial, la intermedia, y es otro defensor, y ese es nuevo, protesta el cargo, se revoca el anterior, y este no tiene el descubrimiento. Entonces, cuando el juez pregunta, oiga, defensor, ¿usted ya le descubrieron? Él dice, no, porque yo acabo de ingresar, no me han dado copia. Entonces, cuando le pregunta al Ministerio Público, oiga, ¿ya le dio la copia? Pues que yo se lo di al defensor anterior, y esto sucede mucho. Muchos jueces lo que hacen es decir, a ver, vamos a mandarle un oficio al anterior defensor y le vamos a dar 24 horas para que le entregue la copia de la carpeta de investigación al nuevo defensor. Y entonces suspenden la audiencia para completar, difieren la audiencia, para completar el descubrimiento probatorio. Pero hay otros que dicen, no, Ministerio Público, vuélvale a sacar copias a la carpeta de investigación y entréguesela al defensor. Eso puede pasar, o sea, eso pasa. Lamentablemente es a costa de la gente del Ministerio Público. La copia de la investigación es a costa de la gente del Ministerio Público. Él tiene que pagar esas copias. Y a veces no hay, digamos, los recursos económicos en la Fiscalía para poderlo hacer. Entonces, muchos jueces son muy conscientes y no quieren que se ande fotocopiando 1000 veces el asunto. Si ya se descubrió una vez, obligan a que el anterior le entregue la carpeta. Y eso me parece una buena solución, ¿no? Lo buscas al anterior defensor, le obligas a que entregue, le das 24 horas para que regrese. Dice Yedani Yarate. No, es que, no, perdóneme por escribirlos, porque como vienen, por leerlos tan mal, pero como vienen pegaditos, me cuesta trabajo. Yedani Yarate. Bueno, así está bien, ya sabrá. Maestro, si son documentos que no obran en la carpeta, ¿se los tengo que entregar al MP y al defensor o al asesor jurídico, o cómo aplica? Si eres defensora y ese documento no está dentro de la carpeta, ya lo había comentado, tienes que írselo a entregar. Es copia de ese documento, copia. El original siempre se queda en tus manos. Nunca entreguen originales, nunca descubran originales, jamás. Copias. Yo siempre descubro copias. Y borrosas ahí para que sea poquito, les cueste trabajo leerlas. Entonces, no hagan eso, pero no se las dificulten, entreguen su copia, nada más. Entonces, si tú tienes un documento, sácale 2 copias, y así de sencillo. Ese documento que quieres ofrecer, sácale 2 copias, y una es para el asesor jurídico, otra es para el Ministerio Público. Se acabó, así de simple lo tienes. Erasmo 1640, buenas noches, maestro, buenas noches. Litigante Eduardo, saludos hasta Yucatán. Dice Mauricio Flores, Veracruz, saludos a Veracruz. Aquí está Eder Martínez 70. ¿Se puede ofrecer el descubrimiento probatorio? ¿Se puede ofrecer el descubrimiento probatorio la audiencia intermedia sin haberlo hecho en la investigación complementaria? Yo creo que está mal redactada tu pregunta. ¿Se puede ofrecer un medio de prueba que no se presentó en la carpeta de investigación? Creo que esa es la pregunta, Eder. Escríbeme por ahí si no me equivoco. Es correcto. Si tú puedes ofrecer un medio de prueba que ya esté en la carpeta de investigación, o puedes ofrecer un medio de prueba que no esté en la carpeta de investigación. No tienes límite como defensor, no tienes ese límite como asesor jurídico. Tú puedes presentar ese registro fuera de la investigación. Antes sí tenían ese límite. Hay muchos jueces que apoyan ese límite que forzosamente los defensores teníamos que descubrir, y ese descubrimiento lo tenemos que hacer dentro de la carpeta de investigación, y ponían una serie de reglas que el 337 definitivamente del Código Nacional de Procedimientos Penales no comparte. Tú descubres en el momento en que estás obligado, y el momento en que estás obligado es en la etapa intermedia. El asesor jurídico está obligado a descubrir 3 días después de la acusación, y el defensor está obligado a descubrir 10 días después de la intervención del asesor jurídico, es decir, 13 días después de la acusación aproximadamente. Entonces, cuando tú presentas tu escrito de ofrecimiento de pruebas, paralelamente tienes que hacer la entrega de tus registros. Si llevas un testigo y no tienes la entrevista, vas a tener problemas. Ahorita vamos a ver qué consecuencias tienes. Cada uno es diferente, la consecuencia de cada uno es diferente. Rafael González,
6357 dice, si no le da acceso el Ministerio Público, bueno, vamos a ver en qué momento. Si no me da acceso en la etapa intermedia, ya después presentada la acusación, pues se me hace una barbarie, se me hace algo ilógico. Lo que haría yo en todo caso sería promover ante el juez de control una audiencia por esta omisión del agente del Ministerio Público y obligarlo a que me dé acceso. Dice Playa 71, buenas noches, no es parte del tema. Dice, el cambio de chip, ese tema es muy bonito, el cambio de chip en el sistema penal me pone el que no es parte del tema, pero que sería muy interesante hablar del esclarecimiento de los hechos y el cambio de chip. Claro, ese tema lo vamos a tocar, seguramente, les prometo que sí. Voy a tratar de hacer estas dinámicas cada martes de cada 15 días. O sea, en 15 días nos volveríamos a ver y vamos a estar metiendo temas y temas y temas. Y luego por ahí hago cápsulas un poquito en las historias donde voy hablando temas más cortos, más rápidos. Entonces, materiales vamos a tener muchísimos porque yo ya no estoy dando clases, yo ya estoy retirado de la docencia y esa es mi única forma de poder tener interacción con la gente, va a ser a través de esta plataforma. Entonces, esta plataforma, ya se los había dicho, es la que me hace sentir más cómodo y es donde tenemos un grupo más específico de los temas en materia penal. En un asunto de delincuencia organizada, ¿qué posibilidades existe de la reserva de la investigación? Bueno, pues la posibilidad existe. La reserva de la investigación en delincuencia organizada se da y hasta que presenten el escrito de acusación. Una vez presentada la acusación, en ese momento tiene la obligación de darte acceso a todos los registros, incluyendo los que dices, los reservados. Listo. No se resiente la igualdad de armas porque me dice G. Hernández, no podría controlar todas las pruebas en la audiencia inicial, el fiscal va siempre adelante. No sé si te refieres, no sé por qué te refieres a la audiencia inicial, G. Hernández, pero el descubrimiento probatorio para mí es una figura jurídica que da igualdad a las partes. Porque tanto yo sé a qué van a ir los testigos del agente del Ministerio Público como defensor, como el asesor sabe a qué van a ir los testigos o los peritos del defensor, como el Ministerio Público sabe a qué van a ir los testigos del asesor, a qué van a ir los testigos del defensor. Es decir, sabemos a qué van a ir cada sujeto procesal. Y al saber a qué va a ir, también sabemos cómo prepararnos, ¿no? Los contrainterrogatorios, si no me descubrieran a mí la información, yo no podría preparar un contrainterrogatorio porque llegaría a improvisar, llegaría a ver de qué va a hablar ese testigo, me imaginaría, a lo mejor va a hablar de esto, a lo mejor va a hablar de aquello. No, por eso tenemos que descubrir los registros, porque así podemos preparar nuestra audiencia de juicio. Esto da igualdad. Dice Gerardo, felicidades por esa audiencia donde se enfrentó al tribunal. Miren, yo trabajo yo tengo un equipo pequeño de trabajo para este tema de las audiencias, principalmente ahí conformado con mi esposa, y tenía la duda de presentar ese trabajo, no presentarlo. Siempre me generan duda algunos trabajos, ¿no? No sé qué tanto sea bueno hablar del enfrentamiento del tribunal, pero quería demostrar que también un defensor puede tener, digamos, no solo carácter, sino también pasión por las cosas que hace. Y que también uno tiene que tener personalidad para hablar ante los tribunales, no verse, no achicarse, vamos. Listo. Un Ministerio Público ofreció como medio de prueba una testimonial, pero no señaló quién llevará a cabo la testimonial. Iván, si ofreció el medio de prueba, es porque existe un registro. Si el Ministerio Público no puede ofrecer un medio de prueba si no existe el testigo, o sea, si no está registrado. Ahí pudo haber habido un error en el ofrecimiento por escrito, pero no necesariamente un error en el descubrimiento. A lo mejor te descubrió correctamente la entrevista de ese testigo, pero lo que hizo mal fue cambiarle el nombre en el ofrecimiento. Si eso pasa, el ofrecimiento de pruebas es saneable. Hay vicios que puedes corregir. Entonces yo como Ministerio Público le daría una solución fácil. En el escrito de ofrecimiento de pruebas no le puse el nombre porque fue un error mecanográfico. El nombre es Juan Pérez Pérez y tiene registro en la carpeta de investigación y se resuelve rápido. Brendis dice, si el asesor jurídico presentara en audiencia inicial o intermedia un testimonio y las grabaciones no las integró en la etapa de investigación, ¿cómo se corre el traslado? Pues así como tal.
Yo lo que hago es copio en una USB la información, llego con la USB y se las doy. Lo que sí cumple con tu obligación con la debida anticipación, o sea, si te dan 3 días para descubrir después como asesor jurídico después de la acusación, pues ese mismo día lleva el CD, el DVD o la USB, llévasela a tu contraparte. Si es un audio, llévaselo en USB. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se lo tienes que llevar en USB? Para que ellos tengan tiempo de revisarlos y el día que lleguen a la audiencia ellos ya se den por descubiertos. Me ha pasado que en algunos descubres tarde y muchos ministerios públicos dicen es que me descubrió tarde, no me doy por descubierto de la información. Ahorita vamos a ver las consecuencias. Bueno, me pregunta Juris Penalista que cuáles son los datos o medios de prueba que yo recomiendo. Los medios de prueba que yo recomiendo ofrecer. ¿Cuáles son los medios de prueba? Sería Juris Penalista. ¿Cuáles son los medios de prueba que yo recomiendo ofrecer? Ya por ahí hay un tema de estrategia de defensa. Yo siempre hablo de la refutación. Eso ya incluso lo tocamos en el live pasado. Entonces yo siempre ofrezco medios de prueba relacionados con la refutación y descubro lo que ofrezco. No puedo esconder nada. Si ya ofrecí un testigo, tengo que llevar su entrevista. Y por ahí Daniel Leonardo 99 ya es un tema que ya me habían consultado, ya me habían dicho si el defensor puede abstenerse de mostrar ciertos registros. Sí lo puede hacer. Si no los ofrece, pues nadie se va a enterar que los tenías. Y si se enteran, pues basta con que digas no los pretendo ofrecer. Bueno, vamos aquí a continuar. Miren, vamos muy bien. Miren, vamos al siguiente tema porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa si no descubro que ya Rauda nos dijo que es una obligación y nos dijo que tenemos que llevarle en la mañana al juez de control el escrito de ofrecimiento de pruebas y en la tarde tenemos que ir a buscar a las otras contrapartes? ¿Qué pasa si no descubro? ¿Qué pasa si no llevo si no lo hago, si ofrezco un testigo pero no tengo la entrevista? Bueno, lo que pasa, lo primero que muchos considerarían, en el caso del agente del Ministerio Público, si eso sucede, sería materia, óiganlo así, de exclusión probatoria. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no puede ofrecer un medio de prueba que no recabó en la etapa de investigación. Hay una violación en sí al debido proceso. El agente del Ministerio Público solo puede recabar información en las etapas de investigación. Si las recaba o si no la recabó y lo pretende ofrecer, bueno, pues sería materia de exclusión. Pero ¿qué pasa? Igual tema es con el asesor jurídico. El asesor jurídico, si no cuenta con registro, la ley no lo faculta para poder extenderse el plazo para descubrir. Si el asesor jurídico no cuenta con registro, yo también considero que sería un tema de exclusión probatoria. Pero con el defensor no. Con el defensor no acontece así, porque el artículo 337 en el último párrafo sí establece la posibilidad de que el defensor pueda pedir más tiempo para descubrir. Oiga, yo no descubrí en tiempo, yo tenía que descubrir en el momento de mi ofrecimiento, pero no lo pude hacer. Entonces, ahí sí puedes llegar a la audiencia y decirle, señor juez, solicito me dé 10 días para preparar mi descubrimiento. Entonces, preparas tu descubrimiento en esos días. Entonces, el defensor puede pedir tiempo para el descubrimiento probatorio. ¿Qué pasa si ya te dieron los 10 días y no lo has hecho? En ese caso hay varias posturas. Hay gente que dice, bueno, pues en este caso ya se le dio la oportunidad y no descubrió, entonces hay que excluirle. Muchos jueces consideran un error técnico y entonces aplican el artículo, si no mal recuerdo, el artículo, ahorita que me diga alguien por ahí, se me fue 122, el de que puedes marcarle una falla técnica al defensor y pedirle que salga de la audiencia, cambiar al defensor. Yo creo que un defensor que no sabe descubrir es un defensor que no merece llevar un juicio oral y que pone en riesgo al acusado y por lo tanto tiene que marcársele como una falla técnica sistemática que implicaría pues la posibilidad de nombrarle un defensor público a la persona que se está representando, porque además si le excluyes, le estarías excluyendo por un error, una impericia del defensor, más que por una situación, digamos,
de debido proceso, ¿no? Ahí equilibramos qué vale más, el debido proceso o el derecho que tiene la persona a defenderse, la oportunidad que tiene de defenderse con alguien adecuado, con alguien calificado. Entonces, yo creo que al defensor y al imputado no se le pueden excluir pruebas por el tema de descubrimiento probatorio. Es una apreciación. En ese sentido, pues habrá muchas controversias, pero esa es mi apreciación personal. Yo siempre que no he hecho mi descubrimiento, hay veces que el asunto lo tomo en intermedia ya para la audiencia y no he hecho mi descubrimiento, yo cuando pasan esas cosas le pido más tiempo al juez para que me permita completar el descubrimiento. Entonces, si veo que hay un ofrecimiento de 3 testigos, pues busco las 3 entrevistas. Veo que son 2 peritos, busco los 2 informes. Veo que es 3 documentos, saco copia de los 3 documentos. Veo que son fotografías, le saco copia de las fotografías. Veo que son audios, pues los pongo en los archivos digitales para poderlos trasladar. Me decía hace poquito un auxiliar de sala, ¿hizo el descubrimiento? Sí, ya lo hice. ¿Sus audios están en una USB? Sí, es correcto, están en una USB. Me decía, ¿y usted descubrió al asesor jurídico y al Ministerio Público con la misma USB? O sea, tiene que ser la misma USB. Si usted tiene una USB azul, la USB que tiene que tener el asesor jurídico y el Ministerio Público tiene que ser azul también y tiene que tener los mismos gigas. Me da mucha risa, ¿no? Porque yo dije, no son iguales. O sea, les di 2 USBs que ni siquiera son iguales a estas. Entonces, no va a tener problemas con el juez, me decía el auxiliar de sala. A mí me da mucha risa porque eso es falso. Lo que descubres es la información, no el soporte físico. O sea, no estoy descubriendo una evidencia material. Ajá. Es como si, bueno, hay que descubrir el arma. Hay un arma de fuego, hay que descubrir el arma. Entonces, ¿qué, me van a entregar un arma igual a todos? O sea, una pistola, unos casquillos de bala a todos nos van a dar. No, por supuesto que no. El descubrimiento de un objeto material, de una evidencia material, normalmente se hace a través de fotografías. Normalmente se hace a través de los informes periciales. Ahí es donde está fotografía del arma y entonces te ponen traslado de copias de las fotografías, pero no te dan a ti el objeto material. Igual pasa con los archivos digitales. Los archivos digitales se corre traslado y se descubren los mismos archivos digitales, pero no el soporte físico donde se encuentran. O sea, eso es una tontería. Es una tontería de alguien que no comprende el sistema y eso que todo el tiempo está ahí haciendo auxiliar de sala. Entonces a mí me da mucha risa cuando me dijo eso. Dije, bueno, pues sí, que resuelve el juez, ¿no? Dice, las pruebas que ya descubriste, ¿ya no puedes cambiarlas? No, dice Alfredo Solís, ya no puedes cambiarlas, ya no las cambies porque te vas a meter en una bronca. O sea, imagínate, le cambias el registro al Ministerio Público, ¿no? Es trampa, no lo puedes hacer porque te van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que les estás descubriendo cosas que no estás utilizando para el juicio. Los registros de investigación pueden ser una entrevista de un testigo que tengo que descubrirla. A ver, perdón, litigante Eduardo dice, los registros de investigación pueden ser una entrevista a un testigo que tengo obligación de descubrir en esa etapa. No comprendí bien la pregunta, pero sí, o sea, si tú tienes una entrevista y esa entrevista no está en la carpeta de investigación, la tienes que descubrir en la etapa intermedia, en el momento que te corresponde. Ya saben, Ministerio Público, durante todo el procedimiento te va descubriendo. Asesor jurídico, 3 días después de la acusación, defensor tiene que descubrir 10 días, aproximadamente 10 días después de que intervino el asesor jurídico. Entonces, tenemos buen tiempo para el descubrimiento. Ahí andas todo el tiempo ahí preparando tus entrevistas. Hablaremos en otro momento de cómo se preparan los registros. O sea, porque ahorita yo estoy hablando de descubrir registros. Dicen, oye, ¿cómo creo un registro? ¿Cómo lo elaboro? ¿Qué tiene que contener para que sea válido ese registro? Todas esas son dudas de otro tema. Elaboración de registros. O sea, registros privados. O sea, un Ministerio Público ya sabes esos registros en la investigación. Él los tiene, por eso tiene una carpeta de investigación. Pero un defensor privado que va a registrar aquí en su oficina, ¿él cómo le va a hacer? Bueno, pues él tiene que tener su método, su forma. Y eso es algo muy bonito de explicar. Lo vamos a explicar. Ya sea a través de historia o ya sea a través de un tema completo como una noche de live.
Dice, buenas noches, si se ha vencido el término de la investigación complementaria y aún están pendientes de dictámenes de balística, si están pendientes los dictámenes de balística y ya se cerró la investigación, pues esos dictámenes de balística ya no van a entrar al juicio. No importa, ya está cerrada la investigación se cerró el 10 de febrero y los dictámenes de balística tienen fecha de 30 bueno, vamos a ponerle 20 de febrero, esos ya no entran dentro de la investigación y por lo tanto ya no pueden ser ofrecidos por la gente del Ministerio Público y si los ofrece, pues estarían violando el debido proceso. El último momento para hacer el descubrimiento procesal dice Juan C4R705. ¿Cuál es el último momento para hacer el descubrimiento? Para el defensor, la audiencia intermedia. Llegas a la audiencia, penosamente es la audiencia intermedia, porque llegas a la audiencia intermedia y antes de entrar a la audiencia le das las copias rápido a las contrapartes, ¿no? Le das la copia al asesor, le das la copia al Ministerio Público. Yo lo he hecho muchas veces eso, muchas veces. A veces no por mala onda, ¿no? A veces no por quererlo fastidiar, a veces porque así me tocó defender el asunto. Ya el cuarto para la hora me tocó defenderlo. Entonces, hago ese descubrimiento antes de la audiencia. Y luego lo que pasa es que cuando entramos a la audiencia, ellos se quejan de mí, empiezan a decirle, señor juez, es que este defensor nos trajo ahorita el descubrimiento, es demasiado tarde. Y nosotros no hemos leído la información que trajo, y trajo videos y no los hemos visto. Entonces, pedimos que esos no sean considerados. Entonces yo le digo al juez, a ver, señor juez, si ellos quieren tener tiempo, en este momento yo les solicito, difiere esta audiencia, programe una nueva, para que en esa nueva ellos ya se hayan impuesto de esa información y ya no tengan pretextos para discutir sobre su pertinencia, sobre su necesidad, sobre los temas de exclusión probatoria. Y ya, ¿qué dice el juez? 337, último párrafo, tiene razón el defensor. Hacemos un diferimiento de audiencia, nos vemos en 10 días y en 10 días ya los quiero estudiados de esos datos de prueba que les descubrió, esos registros que les descubrió el defensor. Y vámonos, se arregla fácil. Tengo en YouTube una audiencia intermedia donde tocan un poco temas del descubrimiento probatorio, véanla en mi canal de YouTube. Es una discusión que tengo con ministerios públicos que están atacando un poquito el tema del descubrimiento probatorio, están atacando un poquito el registro y ahí van a poder tener un poco la base práctica del descubrimiento, ¿no? Listo, miren, tenemos muchas preguntas. El problema es que se borran, o sea, ahorita que termine yo, me ha pasado, soy un poco inexperto en los lives de Instagram, me ha pasado que llega el asunto, cierro la grabación, la pongo y ya cuando quiero responderles ya no están. Entonces, miren, lo que voy a hacer es poner una historia con alguna caja de preguntas. Los que no le alcancé a contestar, vuelvan a escribir ahí por favor y les prometo mañana en un ratito que tenga les voy contestando a todos, todo lo que pueda les voy contestando. Entonces les voy a dejar una cajita de preguntas en las historias, por favor, déjenme las preguntas los que no alcancé. Tenemos una hora, no porque yo lo quiera, sino porque es lo que marca el máximo que me permite grabar en vivo en Instagram para que quede guardado. A ver, vamos a ver. Saludos desde Colima. Saludos, Sensei del 69. Dice Jenny, necesito su número, por favor. Jenny, escríbeme. Mira, yo cómo funciono. Me dicen a mí por qué hago Instagram, por qué hago tanto tema digital. No es por marketing, se los juro. Yo recibo mucha gente que me escribe diariamente para ofrecerme asuntos. Llevo muy poquitos casos, llevo 1 o 2 casitos. Al año, 3 casos al año, llevo pocos asuntos. Y voy seleccionándolos, entonces voy viendo de qué se trata. Entonces, mira, Jenny, escríbeme, mándame un mensaje, cuéntame de qué se trata tu caso y vamos viendo la viabilidad. No te prometo que lo pueda atender, pero sí te puedo llegar a dar un consejo que te pueda servir. Listo. Alex dice, ¿qué opina de pedir cita de los testigos antes de la audiencia de juicio? Bueno, pues es un tema muy interesante. No lo he hecho yo, pero pues puede ser una herramienta buena, pero a veces como que la mecánica suena distinta. Por ahí me había preguntado alguien, ya se me pasó la pregunta, pero me decía, ¿y qué pasa si no te quieren recibir? Si el Ministerio Público no te quiere recibir, el asesor jurídico no te quiere recibir.
Miren, la verdad es que yo ni siquiera acuso de recibo les pido. O sea, yo llego y le digo, ahí están tus copias, ahí están tus copias de seguro jurídico. Yo confío en la gente, no te acuso de recibido, ya somos adultos, o sea, no tenemos que estarnos, eh, eh, pues digamos, mintiendo en un tribunal, ¿no? Yo llego y les entrego sus copias. Y si me quiere recibir bien y si no me quiere recibir bien, hay asesores jurídicos tan pesados que cuando les entrego las copias no las quieren agarrar con las manos. O sea, así se los digo. O vas a su oficina y mandas a alguien a entregarle las copias y no te recibe, no te abren su oficina. Porque sienten que no recibiéndote la información te van a excluir las pruebas. Entonces, algunos defensores se ponen nerviosos y empiezan, no, hay que ir con notario, hay que llevar, certificar que no nos quiere recibir. Miren, no es necesario. 337, último párrafo. Si no me recibes ahorita, el día de la audiencia llegaré y te la pondré en la mesa. Yo voy, se los pongo en su escritorio así, y ellos como que ni lo tocan. O sea, es como un juego tan infantil, tan burdo, tan absurdo, que no te reciban. A mí cuando un ministerio público me entrega copias de algo, yo lo recibo, no importa, tú entrégame, más información es mejor para el asunto. Entonces, yo recibo, ellos reciben y no hay ningún problema, la mayor parte, pero hay algunos asesores jurídicos que parecen niños que no reciben la información. Entonces, ten las copias, ahí están. Y peor aún, o mejor aún, como lo quieran ver, yo también, en muchos de los casos, descubro por WhatsApp. Tengo los teléfonos del asesor jurídico, tengo los teléfonos del Ministerio Público y les mando las copias por WhatsApp. Entonces llegan a la audiencia, igual como niños, les digo que parecen algunos niños, somos profesionales del derecho y parecemos y nos comportamos como niños. Llegan a la audiencia y empiezan a reclamar que por qué les descubrí por WhatsApp si el 337 dice que el defensor tiene que hacer el descubrimiento material de la información. Material significa para ellos entregarle copias fotostáticas de la información. Y a mí me las mandó en PDF, en un archivo PDF, a mi WhatsApp. Entonces, no me descubrió. ¿Y qué dice el juez? El juez, yo nunca me he topado un juez que me diga algo. Le dice el juez, a ver, asesor jurídico, ¿se enteró de lo que tenían las entrevistas? ¿Se enteró de los informes, de los dictámenes? ¿Se enteró de las fotografías? Sí, los vi, sí me enteré, pero no me las entregó en copia. Pues sí, pero ya se enteró y esa es la finalidad de descubrimiento, que se entere de la información. Entonces sí le dicen al asesor, por favor, asesor, usted ya está descubierto, no empiece a hacer cosas que no, ya el defensor le mandó por ahí, ¿no? A veces me dice el juez, ¿por qué le descubrió así? Pues porque no me recibe, se lo mandé así. Y dicen, ¿cómo sé que le recibió? Pues porque tienen sus 2 palomitas, ¿no? Le llegaron las 2 palomitas. Entonces, 2 palomitas azules, está hecho mi descubrimiento probatorio. Yo así lo hacía muy al principio, ahora ya, miren, para que no estar dando pretextos, les mando ya la copia, vámonos, ahí está tu copia, se acabó. Descubran, porque van a toparse con jueces que no tienen ese criterio que yo tengo de que no le excluyen al defensor. Van a encontrarse con jueces que si no descubren, les van a excluir los medios de prueba. Entonces, ofrezcan por escrito y descubran en copia a sus contrapartes. No mezclen, no junten descubrimiento con ofrecimiento, son 2 cosas aparte. Ofrecimiento para el juez, descubrimiento para las partes. ¿Es una obligación de todos? Sí. ¿Se tiene que cumplir? Sí. ¿Tengo que saber registrar? También lo tengo que saber hacer. ¿Esos registros tienen que estar dentro de la carpeta de investigación? No tienen que estar dentro de la carpeta de investigación si eres defensor, no tienen que estar dentro de la carpeta de investigación si eres asesor jurídico. Basta con que los entregues en etapa intermedia, en la fase escrita, para que tener por cumplido tu requisito. Un defensor ideal es aquel que ofrece sus pruebas en el momento que corresponde por escrito y que, punto y aparte, descubre todos sus registros. Con eso no vas a tener problemas en cuanto a la forma del ofrecimiento. Pues Roberto, excelente. Muchas gracias, Roberto. Espero que les haya gustado la plática. Nos vemos en 15 días. Voy a hacer una encuesta otra vez a ver qué tema les gusta para poder que voten ustedes, que digan este tema me gusta más y hagan su votación y hagan la elección del tema que más les gusta para seguir hablando. Vamos a seguir en esta dinámica todo el tiempo que sea necesario. Mientras ustedes estén interesados en los temas y mientras esto continúa así, voy a seguir trabajando, ¿no? en esto. Ayer le decía a un amigo, no sé a dónde lleve esto que estoy haciendo, este tema de Instagram, pero por lo menos estamos muy satisfechos todos los que estamos creando contenidos. Estoy muy contento y de mí pues tienen pues la mejor de las vibras. Vean los videos, tengo ahí unos videos que subí de audiencias en YouTube, ahí véanlos.
compártenlos, compartan los contenidos, suman a más gente que esté interesada en los temas y que tengan una excelente, excelente noche. Los que no alcanzaron a ver las preguntas que no alcancé a responder, por favor, les dejo en las historias una cajita de preguntas, una cajita de dudas para que ustedes me informen. Buenas noches y que descansen todos.